A continuación, Noticiero Telesucesos. Clasificación A. Apto para todo público. Un noticiero pensado para usted porque se lo merece. Nos acercamos a la realidad desde diferentes perspectivas. Noticiero Telesucesos. Primera parte del Noticiero Telesucesos, con las noticias más importantes del día. Un día como hoy. En el siglo XV, en un pueblo español llamado Fuente Ovejuna, existía un comendador que nunca supo los límites del poder y supuso que la honra y la vida de los demás eran objetos sin importancia. Pero un día, la turba, enloquecida, asaltó la sede de gobierno del comendador y puso fin a la barbarie con un nuevo acto de barbarie. Preguntando el populacho sobre quién había matado al personaje, todos contestaron Fuente Ovejuna, todos a una, y de esa forma se diluyó la responsabilidad sobre el acontecimiento. El autor de esta obra, Félix Lope de Vega, es uno de los más prolíficos y particulares escritores del siglo de oro español. Félix Lope de Vega y Carpio fue un personaje desbocado en la producción literaria, cifra que sobrepasa las 2000 obras en distintos géneros, y también un apasionado amante. Tuvo varias esposas y amantes, y más de un problema con la justicia y con maridos celosos a los que poco les importaba la fama y el dinero del escritor. Fue tan dramático su impulso por conseguir el amor, siempre en forma desbordada, que para imponerse un freno se hizo sacerdote, e inclusive llegó a ser integrante de la Inquisición. Pero fue vano su esfuerzo, porque, aún con los hábitos sacerdotales y la alta jerarquía alcanzada, nunca hubo forma de ocultar sus amores desordenados y públicos. Félix Lope de Vega y Carpio estaban haciendo un día como hoy, 25 de noviembre de 1562, y aunque sus obras son intensas, nunca lo son tanto como lo fue su verdadera vida, intensa como una de sus grandes historias. Las principales noticias del día. Titulares. Informe sobre reforma constitucional para establecer bases militares extranjeras en el país estará listo antes de fin de año. Se iniciaron primeras pruebas en Toachi Pilatón, que entrará en operación el 17 de diciembre. Entra en análisis una tarifa diferenciada por alto consumo de agua potable en Quito. En el segmento de opinión, la democracia debe ser una herramienta de desarrollo social. En política internacional, chantaje nuclear. Los editoriales serán de Roberto Aguilar, un cataclismo, una hecatombe. Noticias del día. Informe sobre reforma constitucional para establecer bases militares extranjeras en el país estará listo antes de fin de año. El primer informe sobre la reforma parcial a la Constitución de la República para el establecimiento de las bases militares en el país estaría listo el 23 de diciembre, según el cronograma que aprobó la Comisión Ocasional para tramitar la propuesta presentada por el presidente Daniel Noboa. El legislador Rafael Dávila de Avanza Suma motivó la moción para que el trabajo que la comisión debe realizar sea efectuado en el menor tiempo posible y sugirió que la mesa se acoja a lo que determina el artículo 73 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa, es decir, que se acoja el plazo mínimo para emitir el informe, es decir, 30 días. Dávila dijo que el país debe estar tranquilo, que en la comisión ocasional existe voluntad para tratar el tema con la mayor agilidad posible. La moción expuesta en la mesa contó con el respaldo de 6 de los 7 miembros. Estuvo ausente en el momento de la votación la asambleísta Mariana Yumbay del sector de Pachacuti. La presidenta de la mesa, Gisela Garzón, de la Revolución Ciudadana, explicó que el cronograma de trabajo incluye comparecencias del Frente de Seguridad del Estado, es decir, ministros del Interior, Defensa Nacional, Gobierno y el encargado de inteligencia, los miembros de las Fuerzas Armadas, los representantes de las diferentes funciones del Estado, tomando en consideración que es una reforma constitucional e incluye perfiles de constitucionalistas, académicos y expertos en la rama. Se iniciaron primeras pruebas en Toachi Pilatón, que entrará en operaciones el 17 de diciembre. Después que el 8 de noviembre el gobierno empezó la cuenta regresiva para la generación de energía del proyecto hidroeléctrico Toachi Pilatón, este viernes 22 se realizaron las primeras pruebas en la hidroeléctrica. Así lo anunció la ministra encargada de Energía y Minas, Inés Manzano, a través de su cuenta de X. Además,
La funcionaria aseguró que la hidroeléctrica entrará en funcionamiento el 17 de diciembre próximo. Este complejo, cuyo desarrollo inició hace más de 14 años, está diseñado para generar energía limpia gracias al aprovechamiento de los caudales de los ríos Toachi y Pilatón y está integrado por las hidroeléctricas Ayuquirín, cuya capacidad de generación es de 204 megavatios, Sarapuyo 49 megavatios y una mini central de 1.4 megavatios, en total 254.4 megavatios de potencia instalada. Está ubicado en la provincia de Pichincha, Santo Domingo de los Áchilas y Cotopaxi, en los cantones Mejía, Santo Domingo y Sicchos. A inicios del mes se inició con el llenado del embalse del río Toachi, lo que hoy permitió realizar pruebas mecánicas en la primera unidad generadora de la central hidroeléctrica. En la Toachi Pilatón, con su capacidad para generar energía renovable, se presenta ahora como una solución parcial, pero necesaria, para cumplir la creciente demanda eléctrica. El desafío no termina con la puesta en marcha de este complejo. Aunque su primera unidad generará electricidad a finales de diciembre, la conclusión total del proyecto sigue pendiente, lo que plantea interrogantes sobre la sostenibilidad del sistema a largo plazo. Entra en análisis una tarifa diferenciada por alto consumo de agua potable en Quito. En 3 meses, la empresa pública metropolitana de agua potable y saneamiento EMAPS tendrá listo un diagnóstico y evaluación de las medidas actuales relacionadas con el consumo de agua potable en Quito. Este análisis, según el Cabildo quiteño, incluirá la posibilidad de implementar, mediante una ordenanza o acto normativo, el cobro de una tarifa diferenciada, aunque ésta ya se implementa. Tania Romero, gerente de Planificación y Desarrollo de la EMAPS, señaló que se ha pedido que esa dependencia haga un estudio acerca de las tarifas por el servicio de agua potable y una presentación de una tarifa diferenciada, pero para un segmento específicamente. El estudio, agregó, abarcará a los grandes consumidores con el objetivo de que tengan una tarifa mayor para incentivar un consumo responsable. El municipio capitalino ha mencionado que son 133 millones de litros de agua los que se desperdician diariamente, lo que es igual a 45 piscinas olímpicas. El Cabildo también ha expresado que el consumo de agua per cápita debería ser de unos 100 litros entre una ducha de 4 minutos, aseos varios, cocinar, lavado de manos, dientes, vajilla y ropa, entre otros. El estudio estaría listo en febrero del 2025, tema que pasaría al Consejo Metropolitano, aunque concejales como Analía Ledesma han manifestado que el alcalde Pavel Muñoz tiene potestad directa a través del Código Orgánico de Organización Territorial COTAD para este análisis. Entrevista del día. En Radio Sucesos estuvo Walter Spurrier, analista económico. Habló de la situación económica del país al cumplirse un año del gobierno del presidente Noboa. Escuchemos lo que dijo. Sí, en la parte económica yo creo que podemos hablar de dos grandes aspectos. El uno, el lado fiscal, la crisis fiscal que heredó el gobierno, y el segundo, el funcionamiento de la economía y lo que los ecuatorianos sentimos como va el año, cómo será el próximo año. En la parte fiscal yo pienso que el gobierno se ha manejado bastante bien, lo acabas de indicar. Parece increíble que haya logrado conseguir una alza del IVA sin que haya habido mayor conmoción. Puso en vigencia una fluctuación en el precio de los combustibles que ha señalado. Yo añadiría de que él tiene un mecanismo para eliminar el subsidio, pero realmente no se está aplicando. Está oscilando el precio para acostumbrarnos a que el precio varía, y pienso yo que una vez que terminen las elecciones y si es que gana las elecciones, volverá a subir la gasolina de manera importante porque sigue habiendo subsidio. El manejo fiscal tuvo otros aspectos, le ha quitado recursos al sector privado, le ha puesto medidas que han sido recaudatorias en el corto plazo y de hecho ha llegado a un acuerdo con el Fondo Monetario que lo apoya el gobierno del Fondo Monetario, porque incluso cuando se siente a negociar ya hizo las cosas que el Fondo Monetario le iba a pedir. O sea, por el lado fiscal lo ha hecho, yo diría, bastante bien, y no es que esté resuelto el problema fiscal, pero no se lo podía resolver en un solo año. El segundo punto, el manejo de la economía, ahí yo pienso que no lo ha hecho bien, en parte porque lo fiscal y el desempeño de la economía
son un poco contradictorios, porque la parte fiscal nos absorbe dinero para no tener que endeudarse tanto y por lo tanto les quita dinero a la economía. No es que el Estado aumenta los impuestos e invierte, sino que sencillamente la economía, esa plata se va. Entonces allí no lo han manejado tan bien y el punto más flaco es en la parte eléctrica. El presidente, yo creo que las elecciones lo tomaron por sorpresa los resultados, porque hasta la muerte de Villavicencio él no aparecía en las encuestas y los votantes de Villavicencio y otros optaron por él y ganó y optó por decir que iba a subir con una nueva generación, lo cual siempre es positivo que entre sangre nueva, bien preparada, pero prescindió de gente que tuviese conocimientos de lo que pasaba con el país y el resultado es que en la parte eléctrica, en que había un problema que se sabía que venía, que existía, que ya había problemas anteriormente, que con Lazo tuvimos problemas en la parte eléctrica, puso una persona inexperta, más bien con vinculaciones con el correísmo, mandó un proyecto de ley, también manejó bien la relación con la Asamblea en su primera etapa, pero desperdició la oportunidad porque mandó un proyecto de ley y el asunto es que recién ahora, en los últimos meses, está tratando de resolver un problema que debió haber enfrentado desde el primer momento, porque estamos en problemas eléctricos y lo único en concreto que hay es una barcaza, nada más. Las otras cosas que he contratado, recién en diciembre del próximo mes van a comenzar a hacer pruebas en una instalación, o sea que este año no vamos a tener más incrementos en cuanto a generación eléctrica. Y luego, en la parte fiscal, su manejo fiscal también ha obstaculizado la inversión privada, que es lo que puede generar más empleo en la economía y un crecimiento. Por ejemplo, su compromiso privado fiscal, es decir, no vamos a firmar los contratos de inversión o vamos a firmar muy pocos contratos de inversión porque eso significa darles ventajas tributarias a las empresas. Pero se les dice a las empresas que va a haber contratos de inversión, pero no se les da luz verde y el resultado es que las empresas dicen, me quedo en el limbo porque hago un proyecto en base a lo del contrato de inversión y después resulta que no me lo aprueban y por lo tanto no hago la inversión. Y la inversión privada está a un nivel muy bajo. Y luego también no ha cuidado las formas, o sea, no se ha regido por los compromisos que ya existen. Juanita Goebertus, directora de Human Rights Watch en América, hizo un análisis de la situación de seguridad al primer año del gobierno de Daniel Noboa. Veamos la nota. Bueno, lo primero es señalar que, por supuesto, desde los derechos humanos tenemos una inmensa preocupación por la situación de crimen organizado en Ecuador. Antes de entrar en la respuesta que ha dado el gobierno Noboa, quiero poner sobre la mesa que tener a hoy la tasa de homicidios más alta de América Latina es tristemente una posición pues muy contraria a lo que ha sido la historia del Ecuador y que por supuesto quienes nos escuchan viven diariamente o los casos de extorsión o los casos de secuestro o de manera muy desafortunada los casos de homicidios. Por supuesto que eso requería una política de seguridad y justicia efectiva y protectora de derechos humanos, porque dicho sea de paso, si bien la responsabilidad directa de muchos de estos casos es de parte del crimen organizado, el Estado ecuatoriano tiene un deber de proteger a la población frente a esas amenazas. ¿Qué ha pasado en la respuesta? La respuesta, y es muy triste ver en lo que anticipábamos en mayo, que a hoy, con datos de la Fiscalía de Noticias Criminales, los casos de violaciones a derechos humanos han incrementado drásticamente entre 2023 y 2024. A los datos que tenemos ayer de la Fiscalía, ellos tienen noticias criminales a la fecha ahora de 15 ejecuciones extrajudiciales, 15. Wow. 8 casos de desaparición forzada, de manera muy preocupante, 83 casos de torturas que tiene reportado la Fiscalía. Este dato no es exacto con lo que hemos recibido de Defensoría. Defensoría del Pueblo dice haber reenviado 150 casos de tortura para revisión en lo que va del año. Y el dato, digamos, más grande y más preocupante porque engloba una cantidad de posibles abusos, 223 noticias criminales en Fiscalía por extralimitación de funciones en el uso de la fuerza. Quizás el que a mí más me preocupa, la propia policía, ha reportado 100
4 casos de lo que llaman neutralizaciones. Eso se conecta directamente con esta idea de que Ecuador estaría en un conflicto armado. Neutralización es una categoría usada para, en un marco de un conflicto armado, decir cuando un combatiente da de baja al enemigo. Esto es muy preocupante porque si bien en conflictos armados, bajo el marco del derecho internacional humanitario, es posible hacer uso de la fuerza letal como primera opción contra un combatiente, en un escenario de criminalidad organizada, lo que hay son procesos sin duda complejos que tienen que ir de la mano de la justicia para, en primer lugar, tratar de capturar, si hay un uso de la fuerza, responder en legítima defensa. A hoy el gobierno no ha respondido quiénes son esas 104 personas, se dieron en el marco de un uso de la fuerza como legítima defensa, o está el gobierno de Noboa pretendiendo decir que ha dado de baja civiles sin que hayan hecho uso de la fuerza previamente. Es una pregunta, una preocupación muy seria que tiene lugar, por supuesto, en lógica de responsabilidad por la comisión de presuntas violaciones a derechos humanos. Bueno, bastante crudas esas cifras y preocupantes, y justamente cuando ustedes, Human Rights Watch me refiero, enviaba en mayo esta carta al presidente, mencionaba algo preocupante, y es que a su criterio el gobierno ecuatoriano no había presentado evidencias suficientes para concluir que existe un conflicto armado con cualquiera de estos 22 grupos de delincuencia organizada, y por ejemplo, de casos de versiones hablando con los jóvenes que estaban involucrados supuestamente con grupos delictivos, bueno, ustedes mencionaban una versión contraria a la del ejército ecuatoriano, que decían, no, estos jóvenes no estaban en estas bandas, ¿no? No eran parte de ello. Sí, lo primero es señalar para tal vez que nuestros oyentes entiendan, decir que no es conflicto armado no quiere decir que la violencia no sea grave, quiere decir cuál es el marco con el cual se busca combatir. En los peores momentos de la mafia italiana, nadie nunca se imaginó pretender que en Italia había un conflicto armado. Se empoderaron jueces y fiscales muy famosos en lógica de lucha contra el crimen organizado, de montar investigaciones penales a través de agentes infiltrados, a través de escuchas telefónicas para poder desmantelar una red. Pero nadie salió a decir que Italia estaba en un conflicto. Lo propio en los peores momentos del control de la mafia en Nueva York o en Chicago, incluso en momentos de prohibición. Se montaron estructuras para la persecución del crimen organizado, incluso con figuras penales como la persecución de estructuras bajo lo que se conoció como la ley Rico, pero eso es muy distinto a haber declarado un conflicto armado. Jorge Ortiz, analista internacional, habló de los 1000 días de guerra entre Rusia y Ucrania. Escuchemos lo que dijo. Yo siempre creí que esta guerra, acaba de cumplir 1000 días, no podía evolucionar hacia una tercera guerra mundial. Pero creo que en las últimas semanas ha habido una serie de hechos que generan cierta peligrosidad. El riesgo de una guerra mundial ya no es descartable. Creo que el primer paso, el más peligroso de todos, los dio el presidente Vladimir Putin cuando incorporó tropas norcoreanas en la lucha contra en la invasión contra Ucrania, porque amplió el conflicto, lo regionalizó. Creo que fue un paso muy, muy grave. Después de eso, el intercambio de misiles cada vez de mayor alcance, pues obviamente le va rompiendo límites a la guerra. La guerra se había mantenido en ciertos límites, pero parecería que Rusia ha tenido demasiadas bajas. Las últimas cifras que tienen, que será 3 semanas, hablan de 530,000 bajas entre muertos y heridos, que es una cantidad absurda en un país que empezó la guerra como una operación militar pequeña, que ni siquiera le quiso llamar guerra. Entonces, evidentemente el presidente Putin está un poco desesperado. La oposición interna pese a la represión que es feroz, debe estar agitada, preocupada. Y claro, Ucrania a su vez juega contra el reloj, porque el 20 de enero, cuando asuma la presidencia de los Estados Unidos Donald Trump, se baraja y se empieza de nuevo y todo puede pasar. Ahora, esto justamente, porque Trump dijo en campaña, yo me tomaré 5 minutos para resolver la guerra. Claro, él es amigo de Putin, entonces cualquier cosa contra el gobierno de Zelensky o contra Ucrania puede pasar. ¿No será que esto le obligó a Biden a tomar la decisión que tomó y que sí de verdad está poniendo en vilo al mundo? Creo que sí, creo que tu análisis es perfecto, Milton. El presidente Biden, que es un presidente con un sentido
geopolítico estratégico grande. Él ha estado 50 años en la política, en posiciones destacadas, llegó a la presidencia. Es un hombre que se da cuenta que la simpleza, el pensamiento del presidente Trump es absolutamente elemental. Es un hombre que no conoce la historia, que no conoce las ciencias de Estado. Ya lo demostró durante sus 4 años de gobierno, lo ha demostrado en cada una de sus declaraciones. Evidentemente, pues Trump cree que sí, él llama al presidente Volodymyr Zelensky y le dice qué pena, pero Ucrania ya no tiene el apoyo de los Estados Unidos, así es que más le vale que capitule. Y Zelensky en ese caso a lo mejor va a tener que capitular. Capitular significa entregar a Rusia seguramente con algún tratado de paz y amistad. Tanto las provincias del Donbass como la península de Crimea y la ciudad de Sebastopol, que es aproximadamente el 19,5% de la superficie de Ucrania. Entonces, claro, eso es claudicar infamemente y llamarlo paz. Pero claro, para sus electores, la extrema derecha del mundo, va a quedar Donald Trump como un héroe que cumplió, que en 5 minutos terminó la guerra, con una claudicación espantosa, vergonzosa, pero terminó la guerra. Claro, entonces Biden se apura dándole los instrumentos a Ucrania para que pueda defenderse de la agresión. Claro, Trump no ha dicho cómo va a terminar la guerra, ha dicho solo que la va a terminar, y no a favor de quién, en contra de quién. Ahora, también el problema de Rusia es que, así como inició como una operación militar que no la llamó guerra, pensó que rápidamente iba a lograr someter a las fuerzas de Ucrania y que se rinda al gobierno de Zelensky, lo cual no ha sido posible. Incluso en muchas ocasiones se ha dicho que Rusia está perdiendo la guerra. Sin duda, el ejército ruso ha demostrado una incompetencia absolutamente monumental. A las pocas semanas de haber empezado la guerra, cuando se vio que no lograban avanzar y que tenían pérdidas en vidas humanas y en material, en equipo de guerra, gigantescas todos los días, echaron mano al grupo Wagner, al grupo de Yevgeny Prigozhin, que pues tenía más de experiencia en guerra mercenaria, pero guerra al fin, y echó mano del grupo Wagner. Cuando el grupo Wagner se levantó, tuvo un gesto de rebeldía hacia Putin. Putin decidió matarlo a Prigozhin y después disolvió la organización Wagner. Y ahí fue lo que echó mano al ejército norcoreano. Es decir, nunca pudo el ejército por sí solo, el ejército ruso por sí solo, sostener la guerra en Ucrania, y siempre necesitó refuerzos. Primero Wagner, hoy Norcorea, mañana no sabemos a qué más recurrirá Putin para mantener esta guerra. Un panorama de noticias para su estatura intelectual. Poder Ciudadano, con el doctor Patricio Gijón. La democracia debe ser una eficaz herramienta de desarrollo. El respetado analista internacional Alan Kate sostiene que la historia es el gran maestro, al recordar que vivimos 9.000 años en autocracias, mientras que la democracia tiene solamente 250 años de existencia. La autocracia es un proceso instintivo, mientras que la democracia constituye un proceso racional. Exige el uso de la razón, de la tolerancia a la diferencia, exige a sus actores llegar a acuerdos básicos para que este sistema de equilibrio de poderes y de rendición de cuentas pueda convertirse en la práctica en una eficaz herramienta de desarrollo social, económico y cultural de los pueblos. La autocracia, por el contrario, es el ejercicio autoritario del poder omnímodo. Así lo ejercieron faraones, césares, emperadores, duques, führers. Y en nuestra región se registran claras conductas autocráticas en dictaduras como las de los Castro, Ortega, Chávez, Maduro, Correa, Kirchner, entre otras. A lo largo de los más de 250 años de democracia, el mundo
ha experimentado los más grandes avances, por lo que es fundamental defender y preservar este que es, sin duda, el mejor sistema de gobierno y de organización política y social descubierto. La democracia debe ser un sistema efectivo, medible, confiable, esto es, debe ofrecer al pueblo eficaces, concretas y justas posibilidades de participación en la toma de decisiones dentro del Estado, así como en el disfrute de la propiedad, la renta nacional, la cultura y todos los bienes y servicios que genera la vida comunitaria. Rodrigo Borja, en su Enciclopedia de la Política, establece que democracia y autocracia son dos formas diametralmente opuestas a la ordenación estatal. La una es antípoda de la otra. Las características que asisten a la una son negadas a la otra. La autocracia es el ejercicio del poder por voluntad propia. Se trata de una autoridad política autoinvestida. Es una forma de organización estatal, autoritaria y piramidal, en la que la voluntad de uno o de pocos decide la suerte y el destino de la colectividad. La democracia es un ideal, una meta que hay que construir día a día. La democracia en el siglo XX se caracterizó por una progresiva expansión en el mundo, lo cual se vio reflejado en una creciente universalización del sufragio con un sistema directo y secreto. Uno de los primeros países en el mundo en establecer el voto universal fue Uruguay en el año 1917. A pesar de los importantes avances del sistema democrático en el siglo XX, el planeta no estuvo exento de enormes dificultades al enfrentar dos guerras mundiales. A pesar de la grave crisis económica iniciada en 1929 y el surgimiento de regímenes totalitarios en países como Alemania, Italia y la Unión Soviética que restringieron libertades públicas y suprimieron la participación ciudadana. La Segunda Guerra Mundial sirvió como catalizador para reafirmar el compromiso con los valores democráticos y los derechos humanos. En la segunda parte del siglo XX, la Guerra Fría estuvo caracterizada por la competencia y la supremacía entre Estados Unidos y la URSS. Al final de la Guerra Fría, con el colapso de regímenes comunistas en Europa del Este en la década de 1990, aumentó significativamente la importancia de las democracias en el mundo. En nuestro tiempo, los avances tecnológicos han determinado que la comunicación e información fluya segundo a segundo en múltiples autopistas virtuales, con información verdadera o falsa, a través de redes sociales. La sociedad líquida en la que vivimos experimenta un proceso de franca desinformación o de debilitamiento de la veracidad y confiabilidad de la misma. Esto puede influir en un desmejoramiento del sistema democrático, puesto que las noticias falsas inducen a la población a compartir información errónea, empujando a los algoritmos a abrir avenidas para este tipo de información sesgada, interesada o falsa. La evolución de la democracia en el mundo ha sido una historia de avances y retrocesos, desde sus raíces en la antigua Grecia hasta las democracias modernas. Considero que actualmente el mayor enemigo de la democracia es la desestructuración de los partidos políticos y la conversión de los mismos en empresas electorales carentes de principios ideológicos, estructuras programáticas y escuelas de capacitación. Únicamente
la formación de verdaderos partidos políticos y una activa participación ciudadana responsable nos abrirán espacios de esperanza para el mejoramiento de un sistema que hoy por hoy se ve vaciado de contenido y al no brindar soluciones a los múltiples problemas que afronta el ciudadano común, puede traer como consecuencia el retorno de ejercicios populistas totalitarios que tanto daño han ocasionado al mundo y particularmente a nuestro país. Global Hoy con Alan Carney. Chantaje nuclear. La autorización de Biden para que Ucrania pueda emplear los misiles ATACMS contra blancos dentro de territorio ruso causaron una más de las ya habituales amenazas rusas de una eventual escalada hacia el empleo de armamento nuclear en el escenario ucraniano e incluso más allá. La truculenta presentación en la televisión rusa, un instrumento de propaganda de Putin incontrastable para la población por la eliminación de cualquier medio no alineado con el Kremlin, de las capitales europeas que serían blanco de ataques nucleares, es otra maniobra intimidatoria de Rusia contra Europa para buscar crear fisuras en la hasta ahora unida postura de esta apoyando a Ucrania, siempre dentro de las alarmantes limitaciones militares propias, al no haber sido capaces en los casi 3 años del conflicto, de proveer ni de cerca los alardeados compromisos, sobre todo de municiones para artillería, pero que incluyen otros aspectos para que Ucrania se pueda defender de la agresión. Esta incapacidad es sin duda causa de la preocupación europea ante una eventual suspensión del apoyo americano a Ucrania, según la postura de Trump y de los representantes republicanos. Sin el apoyo de Estados Unidos, la Unión Europea en su conjunto no está en capacidad de abastecer a Ucrania durante un tiempo significativo. Sus industrias militares, que por más de 30 años fueron relegadas a un olvido absurdo, con muchas desmanteladas y reconvertidas, no han logrado recuperar los niveles de material militar que una guerra moderna de alta intensidad exige. Se olvidaron incluso de su propia historia, de 110 años atrás, cuando tras las duras batallas del verano inicial de la Gran Guerra, de la Primera Guerra Mundial, alemanes y austríacos por un lado, franceses, ingleses y rusos por otro, debieron prácticamente parar la guerra ante el agotamiento de los stocks de munición de artillería por el nivel insólito de uso, y eso para las concepciones militares de la época. Dentro de este contexto de incertidumbre, es importante establecer unos lineamientos que se han hecho evidentes y algunas cifras que son pertinentes. Rusia, a raíz del fracaso inicial ante Kiev y en general ante graves deficiencias del mando para articular operaciones complejas, recurrió a su tradicional doctrina militar de masas de tropas, blindados, artillería y misiles. La industria militar rusa, alimentada con los ingresos por las ventas de gas y petróleo, en particular a Europa, recibió un gran impulso y está hoy en ritmo de guerra total, utilizando el 40% del presupuesto estatal al menos. De partida, la superioridad militar rusa era de al menos 6-1 en soldados en activo, de 15-1 en aviones y de 4-1 en tanques. Las principales ventajas rusas estaban en misiles y artillería, esta última herencia de la doctrina tradicional soviética. La cadencia de fuego en Ucrania durante 2023 y 2024, en cuanto a la artillería, ha sido de 8-1 favorable a Rusia.
Las operaciones ofensivas rusas durante la primera fase de la guerra y luego de la fallida ofensiva ucraniana de 2023 se ha basado en un concepto de guerra de desgaste, jugando a su superioridad numérica en el campo, a su mucho más amplia base industrial y al aporte de material iraní y norcoreano para suplir sus falencias. Rusia ha aceptado bajas elevadas en sus ofensivas, no particularmente exitosas en relación a los costos, pero en la medida que puede permitirse muchas más pérdidas que Ucrania, le dan ventaja en el terreno. Se estima que Rusia ha sufrido unos 750.000 muertos y heridos desde 2022, de las que 225.000, el 25%, serían muertos. Con Ucrania a la defensiva, su índice de bajas es entre 4 y 5 veces menor, con unos 65.000 muertos y 185.000 heridos, a los que se debe sumar la población civil muy afectada por los ataques rusos indiscriminados contra centros urbanos, estimadas en más de 20.000. Con esas pérdidas humanas, Rusia debió recurrir al uso extensivo de criminales presos con la oferta de indultos a quienes pasaran 6 meses en el frente. El grupo Wagner fue el gran beneficiario de este recurso, resultando a unos 50.000 delincuentes peligrosos, buena parte de los cuales no volvieron. Ante las necesidades crecientes de carne de cañón, Rusia contrató gran cantidad de mercenarios, nepalíes, indios, sirios, marcando una pauta preocupante que será, creo, frecuente en guerras futuras, para que la factura en vidas humanas la paguen los más pobres del mundo. Es de temer que guerras futuras sean un choque de nerds con drones matando seres humanos depauperados. En la última entrega de esta novela, Rusia ha recibido unos 60.000 kilos de carne de cañón de primera de Kim, el nuevo mejor amigo de Putin, quien además le ha entregado a Rusia 12.000 contenedores con municiones de artillería y misiles. La factura se pagará en trueque por la tecnología misilística y nuclear rusa para su nuevo aliado, Corea del Norte, dentro de sus alcances de asistencia mutua. La estrategia de desgaste que Rusia aplica en el campo de batalla se extiende también fuera de él. Pacientemente, Putin ha sabido dilatar cualquier negociación, apostando por una parte a una victoria electoral de Trump y al consiguiente cese del apoyo americano a Ucrania, y por otra a una fractura europea al acentuarse el apoyo de los fascismos afines al suyo propio. Las victorias en Eslovaquia y en Italia, unidas a la tradicional postura del premier Orbán, unidas al crecimiento de los extremistas de la AfD alemana y de Le Pen en Francia, pueden y deben leerse en clave putinesca. El último episodio, el derrumbe socialdemócrata alemán y de los demócratas en Estados Unidos, define las ventajas del autoritarismo en un conflicto sin oposición interna, sin opiniones diversas de socios internos o externos, pues para eso están sus otros compadres autoritarios a los que no se les ocurre poner límites al alcance y al uso de las armas que le proporcionan y en contra de quien le parezca. En resumen, si como parece Putin está en ventaja en la guerra, más allá del traspié en la región de Kursk, si su estrategia de desgaste militar está funcionando, si su paciencia en lo internacional le está dando frutos, si importar carne de cañón le evita dolores de cabeza en lo interno, y lo puede seguir haciendo aunque le caigan unos cientos de misiles en su suelo, que comparativamente a los más de 10.000 misiles que él ha lanzado contra Ucrania, son poca cosa. Se hace evidente que la última bravata del cambio de doctrina para el uso de armas nucleares es eso, una amenaza más de una serie
que en este caso fue escalada por él, con la integración de fuerzas armadas de otro país directamente en el conflicto. Abrió la puerta para que Corea del Norte, que tiene el cuarto ejército más numeroso del mundo, pueda seguir enviando tropas a Rusia. Total, los sobrevivientes habrán adquirido aquel decisivo factor de combate, la experiencia, y serán un valioso activo para Kim, que como Putin tiene la ventaja de que no habrá queja alguna ante las bajas. Se consolida así un sólido bloque autoritario con la teocracia iraní y sus proxies de Yemen, Líbano y Gaza. El talibán completaría muy bien a este club. Para Ucrania el futuro se presenta sombrío y las declaraciones del ex canciller Kuleva son contundentes. Putin no estará satisfecho sino con la liquidación de un Estado ucraniano no subordinado absolutamente a Rusia. Como ya se ha visto, los acuerdos que Rusia pueda firmar son papel mojado, como comprueba su absoluto irrespeto al Memorando de Budapest de 1994, por el que las fronteras de Rusia y Ucrania quedaron definidas con una expresa garantía de Estados Unidos y Gran Bretaña a cambio de la entrega de las armas nucleares ucranianas que la convertían para ese momento, y de hecho hasta hoy, la habrían convertido en la tercera potencia nuclear mundial. La obvia pregunta que surge es, ¿se habría Putin lanzado a una guerra como la actual contra una Ucrania así armada? La respuesta nos puede dar luces acerca de sus amenazas actuales. Muchas gracias. Editorial. Un cataclismo, una hecatombe. Roberto Aguilar, El Expreso. Al pánico financiero cuya provocación está penada por la ley, Tomislav Topic sumó todos los pánicos del apocalipsis. Desde los semáforos hasta los aeropuertos, desde los servicios públicos hasta las comunicaciones, desde las tarjetas de crédito hasta los cajeros automáticos, todo se paralizará y se vendrá abajo. Un cataclismo, una hecatombe, es lo que se le viene al país por haber perdido él la licencia para operar el cable submarino que le entregó en bandeja su corruptísimo compadre, el ex vicepresidente convicto Jorge Claes. Lo dijo en uno de sus medios afines ante la complaciente mirada de sus entrevistadores. Un cataclismo, una hecatombe, palabras mayores, y más que a premonición suenan a amenaza. ¿Qué está dispuesto a hacer el magnate criollo del Internet para conservar su reino? Para empezar, meternos miedo. En este empeño no le tiembla la voz, por inverosímiles que resulten sus palabras. La verdad es que, a no ser que él y su empresa Telconet decidan boicotear la marcha del país con el propósito de salvar sus negocios, el apocalipsis que profetizan no tendrá lugar, porque su obligación es seguir brindando el servicio hasta que se establezca un régimen de transición para el traspaso del cable submarino. ¿Acaso está pensando en tomarnos a todos por rehenes a la fuerza? Un cataclismo, una hecatombe. Oyendo a Tomislav, uno no puede sino respirar aliviado por la exclusión de su hijo Jan de la carrera hacia la presidencia. Verdad es que Noboa utiliza todo el poder que le confiere su cargo para sacar del medio a sus rivales. Lo mismo da si se trata de una ex esposa o de un opositor político, y que resulta ser, como él mismo reconoce, un enemigo de cuidado. Pero lo de los Topic es otra cosa. Estamos ante un grupo económico que, gracias a sus relaciones políticas con gente que ahora está presa, detenta un enorme poder de control sobre un sector estratégico clave, con concesiones para el servicio de datos, concesiones para el cable submarino, concesiones para la fabricación de fibra óptica, un sector que debería estar muy regulado por el Estado, y un grupo económico capaz de amenazarnos con el apocalipsis digital para conservarlo, y que aspira a la administración directa del poder político. Quiere la presidencia de la República, nada menos. ¿Cómo no va a ser un alivio verlo fuera de estas elecciones? Quedan flotando algunas preguntas. Para empezar, ¿en qué condiciones ha funcionado y funciona el negocio del Internet en el país? Lo que se cuestiona de Telconet son las irregularidades en el procedimiento que se siguió para otorgarle la concesión en el año 2015. ¿3 gobiernos se hicieron de la vista gorda?
Ver al expresidente Guillermo Lasso y al prófugo Rafael Correa unidos en la defensa de Telconet es bastante revelador, aunque poco edificante. ¿Provienen de estas relaciones las ventajas que los Topic obtuvieron para desarrollar sus negocios? Las prácticas anticompetitivas, los elevados costos de la operación del cable submarino, que resulta aquí mucho más caro que en Colombia, la eliminación de la figura de transporte internacional terrestre de Internet, que permitía a los pequeños operadores precisamente conectarse con Colombia, como recuerda el experto Juan Carlos Solines, y los obliga a someterse a los precios más elevados de los Topic. Sí, es un alivio. Y una lástima saber que no es para remediar estas cuestiones que Noboa hace lo que hace. Roberto Aguilar, El Expreso. Noticias internacionales. Los líderes mundiales se posicionan tras la orden de detención de Netanyahu de la Corte Penal Internacional. El primer ministro húngaro Viktor Orbán afirmó que ignoraría la orden de detención dictada por la Corte Penal Internacional contra el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, por crímenes contra la humanidad. Orbán añadió que invitaría a Netanyahu a viajar a Budapest y que el veredicto de la Corte no tendría efecto en Hungría. A nemzetközi jog gyakorlatilag teljes lejáratását eredményezi, de ráadásul még olaj is lehet a tűzre. Tehát itt nincsen más választás, hanem szembe kell szegülni ezzel a döntéssel. Úgyhogy én még a mai nap során meg is fogom hívni az izraeliek miniszterelnökét, Netanyahu urat egy magyarországi látogatásra. Netanyahu condenó la decisión del tribunal de dictar órdenes de detención contra él y su exsecretario de Defensa, Yoav Gallant, y calificó el veredicto de antisemita. זהו יום שחור בתולדות העמים. בית הדין הבינלאומי בהאג, שהוקם כדי להגן על האנושות, הפך היום לאויב האנושות. También se dictó una orden de detención contra el dirigente de Hamas, Mohammed Deif. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, afirmó que no hay equivalente entre Israel y Hamas y condenó al tribunal por comparar a los políticos israelíes con Deif. Estados Unidos e Israel no son miembros de la Corte Penal Internacional, pero los 27 Estados miembros de la Unión Europea están obligados a arrestar a quienes tengan una orden de detención si pisan su territorio. La Corte no tiene forma de hacerlo cumplir, pero el máximo diplomático de la Unión Europea, Josep Borrell, dijo que la decisión del tribunal debe respetarse y aplicarse. Varios Estados miembros como Italia, Irlanda, Países Bajos, Francia y Suecia señalaron que respetarían la decisión del tribunal. Nuevo ataque ruso con tecnología militar iraní en el noreste de Ucrania. Rusia ha lanzado un ataque nocturno contra la ciudad ucraniana de Sumy, en el noreste del país, matando al menos a 2 personas. Los bomberos han trabajado de madrugada para retirar todos los cadáveres y apagar los incendios. Las autoridades locales afirman que los drones Shahed utilizados, suministrados por Irán, estaban cargados con metralla. Знову, як і попередній удар ракетами в касетному спорядженні. Сьогодні знову шахет, вже в спорядженні теж шрапнель. Бачите, яка шрапнель. Тобто це застосовується, ця зброя для знищення живої сили, виключно для людей. Не для об'єкта, а для того, щоб знищити більше людей. Aparte de las 2 víctimas mortales, otras 12 personas resultaron heridas en el ataque. Los ataques aéreos rusos sobre la región de Sumy se han intensificado en las últimas semanas. La guerra, que alcanzó su hito de 1000 días este martes, ha ido favoreciendo a las posiciones rusas en el último año. Esto podría cambiar, ya que Estados Unidos ha autorizado recientemente a Ucrania a utilizar sus misiles de largo alcance. Ucrania ya ha hecho uso de los mismos, así como de armamento británico similar.
Telesucesos Sports. Deportes, deportes, deportes. Todas las tardes, 4 horas de lunes a miércoles, de 14 a 17 horas. Los jueves y viernes, 6 horas, de 12 a 20 horas. Desde Arena Telesucesos. Transmisiones en vivo, siempre Ecuavoley. Y luego, deportes para recordar. Todas las tardes, deportes en Telesucesos Sports, bajo la dirección del arquitecto David López. La visión objetiva de quien vive el deporte. Sucesos deportivos, visión de un equipo de opinión joven de comunicadores. Telesucesos, llegamos con nuestra señal a los sectores populares de nuestra ciudad. Quienes no tienen televisión por suscripción atenderán nuestra señal sin costo en Canal 29 UHF Telesucesos. Siempre ecuatorianos, resaltamos nuestra identidad. El básquet, esgrima, tenis de mesa, taekwondo, box y muchos deportes más en Telesucesos Sport, sin costo desde la comodidad de su hogar en Telesucesos Canal 29. Arena Telesucesos es una importante y funcional edificación cubierta dispuesta para la práctica y desarrollo de eventos del Ecuavoley. Si deseas asistir a los encuentros en vivo de Ecuavoley, comunícate con nosotros a los números de teléfono 2021-224 o al 0989-973-725. Ven con tu familia y amigos a vivir la emoción del Ecuavoley. Emoción sin límites los días jueves y viernes desde la comodidad de su hogar. Resaltamos nuestra identidad como ecuatorianos iniciando transmisiones en Telesucesos del Ecuavoley, que representa, luego del fútbol, el deporte más popular de nuestro país y el que practican los ecuatorianos residentes en muchos países del mundo. Nuestra señal será transmitida en directo por televisión abierta en la ciudad de Quito y a través de las redes sociales a todo el país, así que llegará a Estados Unidos, España e Italia, creando a través del Ecuavoley un nexo fraterno entre ecuatorianos y entre los inmigrantes de nuestro país. Anuncie en Telesucesos Sport y llegue con nosotros a lo más importante del deporte popular. Telesucesos, con sus transmisiones, jerarquizará esta práctica deportiva, convocando importantes competencias de Ecuavoley dentro y fuera del Ecuador. Llegando con deportes no atendidos por los medios de comunicación que han concentrado su acción en el fútbol. El tenis, box, golf, racquetball llegarán a su pantalla de televisión en tiempo real a través de Canal 29 UHF, competencias que podrán ser atendidas a través de Facebook, YouTube y vivir los encuentros deportivos en directo y en tiempo real. Esté atento a nuestros horarios especiales de transmisión los fines de semana y feriados. Usted y su familia disfrutarán desde la comodidad de su hogar de las emociones del Ecuavoley, deporte tan nuestro. Somos inéditos y para ello disponemos de un escenario cubierto propio, Arena Telesucesos, desde donde transmitimos nuestros encuentros masculinos y femeninos de este deporte. Simple y gratuito. Llama a nuestros números de contacto 2021-224 o al 0989-973-725 y regístrate como invitado especial para nuestros eventos en vivo. Arena Telesucesos, el escenario cubierto para la práctica del deporte 100% ecuatoriano, el Ecuavoley. Telesucesos es un canal de televisión que incorpora a su programación manifestaciones culturales y deportivas que marcan la identidad de nuestro país. Consideramos que el Ecuavoley es una manifestación deportiva con partida de nacimiento popular y nombre propio ecuatoriano. Arena Telesucesos, funcional espacio cubierto para la práctica y desarrollo del deporte. Arena Telesucesos, el escenario para campeones. Arena Telesucesos atiende deportes de su preferencia: básquetbol, tenis de mesa, esgrima, taekwondo, fútbol sala, box, halterofilia. ¿Cómo llegar? Nuestras instalaciones se encuentran en el norte de la ciudad, en un sector de gran crecimiento y desarrollo urbano al que se accede a través de la vía E35, más conocida como la Avenida Panamericana Norte.
Desde el centro comercial El Portal, a 2 kilómetros a la derecha, se encuentra la calle García Moreno, antiguo camino a Llano Grande, una arteria en la que se desarrollan dinámicos comercios. Junto al centro comercial Ciudad Alegría, a 100 metros, hemos llegado a nuestras instalaciones, Arena Telesucesos, la cancha del Ecuavoley. Por fin tiene usted un espacio de difusión de su deporte preferido. Telesucesos, el canal de televisión siempre inédito. El noticiero Telesucesos es retransmitido de lunes a viernes a las 7 horas por Radio Planeta Sur 106.1 FM de la ciudad de Loja. Noticiero Telesucesos. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos.